programa que es el Python y Casa. Y trabaja también en un proyecto que es el cinturón de Go. Yo me imagino que ahorita les va a hablar un poquito sobre eso. Al final, el que quiera algún dato también le puede preguntar a la doctora. Actualmente ella trabaja en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, imparte materias de estática, cinemática y dinámica. Y aparte tiene una pequeña empresa de divulgación de la ciencia para chicos de la primaria y secundaria. Así que vamos a escucharla con atención con la práctica de simetrías en el espacio interestelar. Gracias. Pues gracias a todos por asistir aquí. El seminario de matemáticas, así que yo soy astrónoma, entonces lo que hice fue aproximarme lo más posible a las matemáticas, lo que es en mi trabajo. Entonces, primero que nada, me gustaría que esto fuera un poco más interactivo, que en matemáticas, ¿qué entienden ustedes por simetría? ¿Alguien? Sí, es pregunta, en serio. A ver. Es similar. ¿Alguien que tenga otra definición? Reflexión del evento sobre un eje. Reflexión de un evento sobre un eje. Ahora, ¿alguien más tiene otra definición matemática de simetría? Definición matemática de simetría. Pues sí, básicamente es eso, es una reflexión sobre un eje. Entonces, ahorita vamos a ver la primera. Entonces, simetrías, ¿qué son? Pues sí, básicamente tenemos un eje de simetría, como aquí, y lo que tenemos de un lado lo vemos reflejado del otro. A veces tenemos más de un eje de simetría, por ejemplo aquí que tendríamos 3 ejes de simetría. Aquí en este cuadrito pues tendríamos 3 ejes de simetría. En un círculo pues tendríamos infinito número de ejes de simetría. Eso es básicamente lo que en matemáticas se conoce como simetría. Ahora, ¿la simetría para qué nos sirve? Pues a veces nosotros tenemos el patrón de belleza humana y está muy, muy ligado a la simetría. Si un rostro es simétrico, entonces es más bonito. Pero si es demasiado simétrico, siempre decimos, algo está raro aquí, ¿no? Entonces aquí les puse un ejemplo de esta chica que de seguro la conocen. ¿La conocen? Sí. Se llama Selena Gómez, parece que es una actriz bastante joven, bastante reconocida en Estados Unidos. Y pues aquí lo que tenemos en el lado izquierdo es precisamente la reflexión perfecta de su lado izquierdo en el lado derecho. Y en este lado tenemos la reflexión perfecta de su lado derecho en el lado izquierdo. Entonces, pues sigue estando bonita, pero aquí ya la vemos rara, ¿no? ¿Sí o no? Si vemos como que algo no está bien, ¿no? Entonces aquí su oreja derecha es la correcta y aquí su oreja izquierda es la correcta. Entonces si hacemos un traslape de las dos cosas, pues veremos que su oreja derechita está como con la arracada así de ladito y la oreja izquierda está como más pareja. Pero eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, no tenemos perfectamente simétrico el rostro. Entonces, entre más simétrico sea, lo vemos más bonito, pero si está muy, muy simétrico, ya decimos esto es así como que robótico, ¿no? Entonces ya no nos gusta tanto, ya sentimos que hay algo raro. Pero pues también estos patrones de simetría, pues también lo vemos en la arquitectura, por ejemplo. ¿Conocen este edificio? ¿Conocen este edificio? ¿Cómo se llama? El Louvre. El Louvre le pusieron estas dos pirámides al frente, pero también hicieron que se viera simétrico. Tiene aquí su eje de simetría que es perfectamente notable. Si tenemos, por ejemplo, en los animales, también tienen ejes de simetría. Las mariposas, por ejemplo, pues también tienen el lado izquierdo, pues se repite en el lado derecho. Esto es también con las plantas, con animales como los lobos, como los gatos, también tienen un eje de simetría. Pero pues en el cielo también siempre andamos buscando patrones, siempre andamos buscando patrones. Y pues podemos observar que hay patrones de simetría en el día. O sea, siempre vemos que el sol sale por el este, hace su caminito y se mete por el oeste. Todos los días.
les quería explicar otra cosa. Por ejemplo, cuando estamos en el solsticio de invierno que está muy al sur, pues sale en este punto y se mete en este punto. Cuando están los equinoccios, por ejemplo, en la primavera, que ya va a estar cerca, el 21 de marzo, pues va a salir por este punto y se va a meter por este punto. Sí notan como que se está subiendo el sol. Sí lo notan. Yo tenía un profe que decía que los niños babilonios de hace 3000 años sabían más astronomía que nosotros. Sí, ¿saben por qué no? Porque nosotros ya no vemos el cielo. Pero no es por la contaminación, ¿eh? No es que ya no estamos acostumbrados. ¿Quiénes de ustedes han ido así, a tirarse al parque y así a ver las estrellas? 1, 2, 3, 4. Bueno, hay varios. ¿Y han notado esto? ¿Sí han notado esto del paso del sol? Qué bueno. Entonces son las cosas que nos hemos perdido por la vida moderna. Que llevamos en el metro y cuáles estrellas vemos. Estamos en nuestra casa y tenemos ahí la lamparita y pues menos ponemos atención al cielo. Y en la noche pues podemos ver este tipo de cosas. Si ponemos una cámara, por ejemplo, le dejamos el obturador abierto durante cierto tiempo, es como de 30 minutos, pues vamos a ver que las estrellas hacen un patrón en el cielo, un patrón circular que también, si lo dejáramos ahí 24 horas, daría la vuelta completa, sería también un patrón simétrico. Pues tenemos otro tipo de patrones, por ejemplo, el mes. ¿Ustedes creen que el mes se asignó así de 30 días nada más porque sí? Entonces, ¿por qué se asignó? Es pregunta también, ¿por qué creen que se asignó un mes de 30 días? Bueno, 29 días, 30 días. ¿Tiene que ver con los ciclos lunares? No, tiene que ver con la luna, el ciclo lunar. O sea, de luna llena a luna llena son 20. Perdón, ¿dijiste ciclos lunares? Sí. Ah, discúlpame. Discúlpame, sí, tienes toda la razón. Sí, son los, de luna nueva a luna nueva serían alrededor de 29 días, pues eso es un mes. Sí, entonces en el año tenemos alrededor de 12 lunas llenas. Este año tuvimos 13, vamos a tener 13 este año. El próximo 31 de enero le pusieron luna azul. Luna azul es cuando tenemos 2 lunas llenas en el mismo mes, pero no la van a ver azul. No la van a ver azul. Y también le pusieron que es luna azul de sangre. Tampoco, eso no tiene mucho sentido. Bueno, ¿cómo le pusieron en un artículo? Le pusieron, vamos a tener luna de sangre azul. No. Cuando es luna de sangre, es cuando la luna está en el perigeo y se ve un poquito más grande. Pero es un poquito más grande. Y a ojo pelón no notamos nada. Así que si ustedes esperan ver una lunota, van a ver la misma luna de siempre. Pero lo interesante es que va a ser, también va a ser eclipse lunar, va a ser eclipse parcial de luna. Entonces, si el 31 están interesados, hay muchas personas aquí en la UAM, en las distintas UAM, en la UNAM, que organizan excursiones para ir a ver el eclipse lunar el 31 de enero. Bueno, pues esta es otra simetría que tenemos, los cuartos menguantes, los cuartos crecientes, la luna llena, la luna nueva, todo eso son simetrías que vemos en el cielo. ¿Qué otra simetría se les ocurre que se ve en el cielo? Así, imagínense que son un niño babilonio de hace 3000 años, ¿qué verían en el cielo? Pues el año, ¿no? O sea, si ustedes todos los días toman una foto a la misma hora del sol, por ejemplo, empezamos a un equinoccio, y van tomando todos, bueno, digamos cada semana, no diario. Cada semana empiezan a tomar una foto del sol. Este sería el solsticio de invierno, va de regreso, el equinoccio de primavera, el solsticio de otoño, y otra vez el equinoccio es el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera, el solsticio de invierno y el solsticio de primavera. Son los puntos extremos que tenemos en esta foto. Esta tiene un nombre, analama se llama este tipo de fotografías que se hacen ahí. Y pues también se puede ver que el patrón de que forma el sol en un año es algo simétrico. ¿Sí? Esto lo podrían ustedes comprobar cualquier día. Bueno, tienen que pasar un año, pero todas las semanas de ese año, si toman una fotografía a la misma hora del sol,
Sol van a encontrar este tipo de patrones. Y pues la gente sigue observando el cielo y nos preguntamos, ¿habría más patrones simétricos en el cielo? Y observamos y observamos. Les puse una foto que ya es muy reciente, es de 2008, pero imagínense que están en el, todavía hace 3000 años, son niños babilonios y quieren ver qué está pasando aquí. No van a ver esto, este es Marte, por cierto, este es el planeta Marte. Entonces, van viendo que el planeta Marte se está moviendo así bonito. Y de repente, esto no lo van a ver porque está bajo pelón, pero van a ver como que se regresa y luego otra vez empieza a caminar hacia arriba. ¿Sí? Esto sucede porque la órbita de la Tierra se adelanta a la de Marte en cierto periodo. Entonces vemos como que Marte se va para atrás, pero no se va para atrás, no, nosotros nos adelantamos en la órbita. Pero esto es interesante porque ustedes, ¿quién han leído horóscopos? Todos hemos leído horóscopos. No les pregunté quién lee los horóscopos, todos hemos leído un horóscopo. ¿No han escuchado ahí que dice, es que tienes a Marte en retroceso? O que tienes a Marte en retroceso y por eso no sé qué, tu personalidad es así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí lo han escuchado? Pues eso se refiere a que tienen a Marte en retroceso, que Marte está yéndose hacia atrás. Aparentemente en la bóveda celeste Marte va hacia atrás. Pero no es cierto, no es cierto. Ahorita les voy a presentar precisamente lo que estaba pasando. Entonces, pues, los humanos, internos ni perezosos, pues empezamos a buscar cuál es la simetría y el patrón de esas estrellas errantes. Ustedes saben que planeta quiere decir estrella errante. Y pues se hizo el primer modelo de este tipo de cosas, lo hizo, el primer modelo bonito y ya que explicaba todo, lo hizo Claudio Ptolomeo en el siglo II. Entonces este es el modelo que tenía, donde la Tierra, obvio, estaba en el centro. Y pues todas las demás cosas, la Luna, el Sol, los planetas, giraban alrededor de la Tierra. Y pues todo estaba bonito, eran círculos, tenía una simetría perfecta, el círculo es una de las figuras pitagóricas que eran cosas perfectas. Pues si estaba en el cielo y los cielos eran perfectos, pues obvio tenían que haber círculos, ¿no? Y pues mejoraron los instrumentos de observación y vieron que había problemitas para describir los movimientos de los planetas y de los astros. Entonces empezaron a hacer cositas así de que, bueno, si Marte se mueve así, para acá y luego para acá, pero no sé qué, pues le podemos poner un circulito y adentro otro circulito y luego va para adelante y luego va para atrás y ya no sale, ¿no? Y fue muy bonito, o sea, realmente está bonito este dibujito, ¿no? Pero pues ya estaba complicado, ¿no? Y cada que mejoraban los instrumentos, me tenía que meter más circulitos y más circulitos para adelante y para atrás. Entonces, bueno, aquí tengo que decirles que este es del señor Cassini, este modelo es del señor Cassini. ¿Alguien más conoce a este señor Cassini? ¿En algún...? A ver. ¿Qué más hizo el señor Cassini? Es una sonda. El señor Cassini era un excelente astrónomo, pero era contemporáneo de Newton, pero él seguía haciendo estos circulitos porque decía Newton está mal. Entonces él hizo este modelo que ya era de lo más bonito, con círculos concéntricos, pero era más o menos ya en la época de Newton. Pero después del siglo XIV, con el Renacimiento y demás, llegó este señor Copérnico, que nació en 1473 y murió en 1543. Era también astrónomo aficionado, aparte estaba en la iglesia, tenía un oficio, no era un sacerdote como tal, pero pues podía hacer ciertos oficios, entonces tenía mucho tiempo libre y pues se dedicaba a la astronomía. Entonces dijo, pues, el modelo de los circulitos no me chica, está muy feo. Entonces, como no podía ponerse en contra de la iglesia, que era el modelo que tenía la iglesia, pues dijo, nada más para hacer los calculitos vamos a suponer que el Sol está en el centro, no la Tierra. O sea, no dijo nada de que la Tierra no estaba en el centro, no, es para los calculitos y para algunas cosas, el Sol está en el centro de nuestro sistema. Y pues ya cambió todo, ya se puso bonito, ¿no? Ya le quitaron todos los epiciclos y los círculos y todo eso, entonces aquí ya tenemos el Sol en el centro, Mercurio, Venus, la Tierra con la lunita, Marte, Júpiter y Saturno y Urano.
¿Por qué tenemos 7 días de la semana? Por los 7 planetas de la antigüedad. Exactamente. Entonces ya está, estos son todos los planetas que se veían, aquí estaban, ya estaban todos. Y pues ya estaba más simple, más sencillo y más entendible el modelo del sistema solar. Y simétrico, bonito, círculo. Todavía teníamos la perfección del círculo en los modelos del sistema solar. Y pues llegó este señor, Kepler, 1571, 1630, y pues este señor dijo, no, o sea, yo tengo las mejores medidas de la posición de Marte y no checan con los circulitos, pero tampoco checan con los, no checan con órbitas circulares, pero tampoco checan con los equiciclos. Entonces este señor lo que dijo es, son elipses, y el Sol está en uno de los focos. Pero antes tuvo que ver fue la revolución copernicana que ya puso el Sol en el centro, y después fue este señor que dijo, los círculos no sirven, son elipses. Entonces eso fue así como que terremoto como el del 19 de septiembre, o sea, para la ciencia fue igualito. Y aquí tenemos pues, las órbitas de los planetas, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, pues todos los planetas. Bueno, aquí le pusieron a Plutón. Perdón, Plutón ya no es planeta. Bueno, ya no es considerado planeta. Un planetoide. ¿Perdón? Un planetoide. Un planetoide. Sí, bueno, estas son las 3 leyes de Kepler, que son órbitas elípticas donde el Sol está en nuestros focos. Esa es la primera ley de Kepler. La segunda es de que va de áreas iguales en tiempos iguales. Eso quiere decir que cuando está por aquí el planetita va más rápido que cuando está por este lado. Y la última es que la línea mayor del Sol a la órbita del planeta al cubo es igual al periodo del planeta al cuadrado. Este está más difícil de comprobar, pero sí tiene sentido cuando ya ven todos los cálculos de este señor. Y les digo que Kepler era un extraordinario matemático. En 20 años de cálculos solo se equivocó 2 veces. Y el segundo error fue consecuencia del primero. Entonces era un extraordinario matemático. Los datos que tuvo Kepler, todos estos datos que le permitieron decir que Marte tenía una órbita elíptica, hacer todo esto, vienen de Tycho Brahe. Tycho Brahe era un señor rico que también no tenía nada mejor que hacer, que ya tenía la vida resuelta, y se puso a hacer instrumentos astronómicos, así de hobby, y pues tenía los mejores instrumentos astronómicos de su época. Nada más que resulta que el señor se murió y su familia no entendía nada de eso. A ver, ¿quién no ha sabido de esos casos en la vida real, en la vida de todos los días? Pues afortunadamente Kepler, que trabajaba con este señor Tycho, pues agarró todos sus libros de notas y así se los puso abajo del y se los llevó. Se robó todas las notas de Tycho. Si no, esto quién sabe cuándo hubiera salido a la luz. Entonces, pues ya tenemos un modelo sencillo, está bonito, está simétrico, y eso es todo el universo. ¿Eso es todo lo que podemos dilucidar del universo? Pues no. Para 1738 estaba este señor William Herschel en Inglaterra con su hermana Catherine. También Catherine era una extraordinaria matemática de la época. El señor William Herschel era médico, pero era médico del rey, entonces tenía bien poquito trabajo. Entonces pues ¿qué hacía con el resto de su tiempo libre? Pues también como el señor Tycho se puso a hacer instrumentos astronómicos para medir con precisión las posiciones de los astros. Y a este señor Herschel se le ocurrió decir, soy aficionado. Pues voy a ver a los astrónomos de la Royal Society a ver cómo están sus instrumentos. Y salió, ¡ay, qué vergüenza! ¿No? Los míos están mucho mejores. Y sí, realmente tenían los mejores instrumentos de la época. Y lo que se puso a hacer es, vamos a medir el tamaño del universo. En esa época, imagínense, sí estaba así como que está monumental lo que se propuso hacer, ¿no? Entonces, hay un método que es matemático que se usa muchísimo, es la paralaje trigonométrica. ¿Alguien sabe en qué consiste esto? No se hace hasta para medir la altura de los árboles. ¿Sí? A ver, este compañero que sí ya se ve que
está metido en estas cosas. ¿En qué consiste? Es como un lobo. Eso no importa, o sea, Utilizando el teorema de Pitágoras, calcular distancias diciendo, típico del árbol, bueno, no sé cuánto mide el árbol, pero puedo medir la sombra exacto. que hace el árbol y a ver qué hora es el ángulo del sol. Y con solamente ese lado, el triángulo, el rectángulo, que es la sombra, y el ángulo del sol, calcular todos los ángulos y lados. Exactamente. Eso se hace también en astronomía cuando las estrellas están cercanas. Entonces, cuando las estrellas están cercanas, podemos compararlas como las estrellas lejanas. Las estrellas lejanas nos van a parecer como fijas, completamente fijas. Y las estrellas cercanas van a ser como un tambaleo en el cielo. Entonces, si las medimos en un extremo del, digamos en primavera, medimos la posición de la estrellita con respecto a las estrellas lejanas y luego volvemos a hacer esa medición, pero en el otro extremo de la órbita. Si esto es primavera, lo hacemos en invierno. Si medimos la posición de la misma estrellita con respecto a las estrellas lejanas, pues ya vamos a ver que existe un ángulo en esa posición. Y pues conocemos, en esa época se conocía más o menos cuál era el tamaño de la órbita de nuestra órbita. Entonces ya con esos ingredientes pues podía saber a qué distancia estaba esa estrellita. Y pues eso lo hizo con todas las estrellas en las que se podía aplicar este método. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Y dónde está la simetría? ¿Y qué pasó aquí, no? O sea, ¿algo le falló al señor William Herschel? La simetría. No. No, en este caso no fue la simetría. Este señor hizo mediciones muy precisas de todas estas estrellas y pues mapeó el cielo con la información que tenía. Y el sol quedaba aquí, ¿no? Ni siquiera estaba en el centro. ¿Alguien tiene una idea qué fue lo que le falló a este señor Herschel? Tenía calculadora de grados. La calculadora era su hermana. Pues que nuestra Vía Láctea está llena de polvo, gas y demás que absorben mucha luz y no podemos ver las estrellas que están más allá. Aunque están muy brillantes, pues tenemos una capa de polvo que no nos deja ver más allá. Entonces no fue que le haya fallado el método, no le falló la calculadora, sino que no tomó en cuenta que no vemos todo el universo, no vemos todo lo que ni siquiera vemos todo lo que es la Vía Láctea. Nuestra propia casa no la vemos completamente. No le falló, pero esta fue una excelente aproximación de lo que es. Este es el primer modelo del universo que se tiene. Así, parece una amiga, lo sé, pero es la primera aproximación que tenemos del universo que se tiene. Entonces, pues le falló que no había tomado en cuenta que no vemos un montón de cosas. Hay un montón de nebulosas. Esto es la Vía Láctea. Este es el observatorio de San Pedro Mártir, en Baja California. Y esta es una foto de la Vía Láctea. Se ve impresionante ahí. Se ven un montón de estrellas que no se ven aquí. Por la luz, más que nada, no tanto la contaminación. Entonces, pues no tomó en cuenta todo esto que oscurecía la mayor parte de la luz de las estrellas. Y pues tuvimos que esperar a este señor Hubble, que se nació en 1889, murió en 1953. ¡Wow, guapo! Pues resulta que también se graduó primero de leyes y después de ejercer un año de leyes dijo, no, ni madre, voy a astronomía. Así es la gente, así es la vida. O sea, cuando eres joven y dices, ay, no, creo que no está bien por aquí, pues puedes hacer un cambio de dirección. Entonces este señor Hubble, pues resulta que también estaba observando unas cositas que todo el mundo decía, estas son nebulosas. Y estaba viendo la distancia de esas nebulosas, porque una nebulosa es mucho más difícil de ver la distancia que las estrellas. Las estrellas, pues sí, ya. O sea, con respecto a las del fondo, pues ya le podemos medir. Y para acá, pues ya le podemos medir. Pero si es una nebulosa, pues ¿a dónde termina, no? Es mucho más complicado hacer ese tipo de calculitos. Este señor estaba viendo las nebulosas y pues que ve una supernova en una nebulosa. ¿Y eso qué significaba? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien? ¿Perdón?
nada más de darse cuenta de eso. Y aquí les puse, ojo, Lemaitre. Resulta que no fue su idea. Que eso también pasa muchas veces. El señor Hubble es el que tiene todo el crédito, pero resulta que el señor Lemaitre ya había hecho cálculos, pero los había publicado en francés. O sea, apúntense con el inglés. Y todos sus papers tienen que salir en inglés o en muchos idiomas. Porque el señor Lemaitre hizo sus cálculos y fue el primero que presentó este tipo de decir que el universo era más grande. Y Hubble lo oyó por ahí en una conferencia, llegó a Estados Unidos, hizo sus medidas, publicó en inglés y el crédito fue para él durante mucho tiempo. Después de 80 años de todo esto, apenas están diciendo que Lemaitre probablemente es realmente el que hizo todo esto. No importa. El señor Hubble también hizo otras cosas. Por ejemplo, hizo una clasificación de esas nubecitas que se veían en el cielo. Y pues dijo, estas son las elípticas, estas son las elípticas, le puso 0 porque estaban perfectamente eran las bolitas. Estas son galaxias que se veían en ese entonces, en Monte Wilson, en el observatorio de Monte Wilson. Entonces estas que no están perfectamente bolitas, pues les puse 3 y así, ¿no? Bueno, aquí hay una 1, 2, pero nada más puse las representativas. Y esta es la S0, que ya tiene así como una bolita y como un disquito, ¿no? Y después hay otras, las espirales barradas, que son estas de aquí, y las espirales nada más sencillitas. Y si ven, otra vez tenemos simetrías, ¿sí? ¿Sí se notan las simetrías aquí? También aquí no puse otras, que son las galaxias irregulares. Las galaxias irregulares no tienen una forma definida, pero es porque son jóvenes y todavía no saben lo que están haciendo en la vida. Ya cuando la gravedad funciona, ya se vuelven, ya tienen un patrón más regular. Pero es que las galaxias irregulares son muy jóvenes y todavía la gravedad no ha terminado de actuar sobre ellas. Y formación estelar. ¿Alguien sabe de formación estelar? No, yo soy la única, ¿verdad? La formación estelar, las estrellas se forman en nubecitas de gas y polvo que están en el medio interestelar. Lo que pasa es que si tenemos una nube así grandota y se fragmenta, pues no se va a fragmentar en cachos simétricos, no tiene por qué fragmentarse en cachos simétricos. Ya que está fragmentada, cada uno de esos cachitos va a empezar a actuar la gravedad sobre ellos, la gravedad, y eso va a hacer que se aglutinen en pelotitas de diferente tamaño. Este es un diagrama más o menos de lo que significa la formación estelar. Primero tenemos una nube, después se fragmenta y empieza el colapso gravitacional. Y el colapso gravitacional quiere decir que todas las fuerzas están dirigidas hacia un centro. Entonces sigue ese proceso y ya se condensa un núcleo. Y forma un disco de acreción y empieza a mandarle material de una manera espiral. Luego dicen espiraleando, pero eso creo que no existe en español. Pero empieza de una manera espiral a darle material a la nueva estrella y cuando tienen una energía mayor que la que pueden soportar, pues provocan estos jets. Aquí saca toda la energía que tiene de más la estrella. Y pues poco a poco toda la nube se la va chupando en el disco de acreción. Los flujos polares, pues saca toda la energía que tiene de más. Los residuos empiezan a girar alrededor de la nueva estrella y luego se convierten en planetas y tenemos un sistema solar. Bueno, un sistema planetario como el de nosotros. Esto es lo que se cree y tenemos mucha evidencia de que esta es la forma en la que las estrellas se forman. Y pues aquí otra vez volvemos a tener patrones de simetría. ¿Sí los notan? Aquí podemos poner un eje de simetría aquí. También en el disco podemos hacer un patrón de simetría así. Podemos hasta cortarlo en más cachitos, ¿no? Y pues ya cuando tenemos un sistema planetario, pues también podemos poner varios ejes de simetría y pues podemos rescatar la simetría en este tipo de eventos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? Cuando se va formando la estrella en ese momento como bolita, toda la materia se va yendo hacia el centro. Sí. Y cuando ya está... No toda la materia, la mayor parte de la materia. Y cuando ya se queda como formándose la amarillita, como ya formándose los planetas, ¿por qué no se siguen moviendo hacia el centro? Sí, es más, hay una
exoplanetas que se han descubierto. Si han escuchado de eso, de que hay como 3000 exoplanetas. Resulta que los exoplanetas, los primeros que se encontraron eran del tamaño de Júpiter y estaban muy cerca de su estrella. Y nuestro Júpiter no está muy cerca de la estrella. Entonces, lo más probable es que agarró fuerza en algún punto y se fue yendo hacia atrás, y los planetas rocosos los fueron migrando hacia el frente. Pero acuérdense que Júpiter es gaseoso, ¿sí? Entonces se entiende que los planetas rocosos se hayan ido hacia más cerca de la estrella y los planetas gaseosos se fueron más hacia afuera. Fue como una decantación. ¿Sí? A mí siempre me da causado ruido eso, porque en algún momento pareciera que se pierde la fuerza con la que lo va jalando y se comienzan a quedar ahí rezagados. Entonces, No, la fuerza nunca se pierde, esa es la gravedad. no, pareciera. Bueno, sí, pero acuérdate que es como Newton decía, la luna está cayendo todo el tiempo alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces puedes hacer una analogía con esta cosa. Los planetas están cayendo alrededor del Sol. ¿Sí? Puedes hacer esa analogía. ¿Preguntas de esto? Y bueno, ¿cómo se ven las estrellas en el proceso de formación estelar? Así si ponen su ojito en un radiotelescopio, van a ver este tipo de cosas. Hay estos patrones de aquí, por ejemplo, son los patrones Herbig Haro. ¿Alguien sabe del astrónomo Haro, mexicano? O sea, ya tienen nombres, muchos procesos en el cielo tenemos nombres de mexicanos, astrónomos, que han hecho descubrimientos de este tipo. Entonces también aquí vemos los patrones de simetría. Ven uno aquí, pero acá no. Ven uno aquí, pero acá no. Este se ve más bonito, ¿no? Se ve aquí, pero no se ve su contraparte de este lado. ¿Qué creen? Entonces, ¿está mal el modelo? ¿El modelo simétrico creen que está mal? Porque aquí no se ven así tantas simetrías. En algunos casos sí, pero en otros no se ven tantas simetrías. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Alguien? ¿Idea? Pues el medio interestelar no es simétrico. Entonces, sabemos que nuestro modelo es simétrico. ¿Y qué quiere decir cuando vemos en la realidad que no está tan simétrico el asunto? Pues que de este lado había más materia y pues por eso no, en este caso había más materia de este lado y por eso no se formó el D tan grande y tan bonito como debiera. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la estrella que está recién nacidita y apenas está iluminando su alrededor. Esto es simétrica, o sea, esto es como una esferita. Sí la pueden identificar o tengo que... Sí. Me hubiera gustado traerles unas imágenes más bonitas, pero creo que para la plática no es plática de astronomía, es plática de simetrías. Bueno, esto es en las estrellas. ¿Y ustedes creen que en el universo pasa algo similar? Sí, no sé, tal vez. Sí, pues sí. Resulta que sí. Resulta que tenemos los AGNs, que son núcleos de galaxias. Aquí está el núcleo de la galaxia, que normalmente es un hoyo negro. Y tenemos un disco de acreción muy parecido al de cuando se están formando las estrellas. Y también tenemos flujos polares. Esto también se ve, y en las galaxias muy lejanas también se ve este tipo de formación. Y pues aquí otra vez tenemos un patrón de simetría. Aquí depende cómo estamos viendo los AGNs para ver las simetrías. Porque no es lo mismo si lo estamos viendo así que decantó el disco. Ahí no vamos a ver mucho, vamos a ver los jets muy bonitos, pero no vamos a ver el centro de la galaxia, no lo vamos a poder ver. Si está un poco inclinado, pues vamos a ver algunas cosas, pero no vamos a ver uno de los rayos, uno de los flujos polares, pues sí se va a ver muy bien, pero el otro no se va a ver tan bien, precisamente por la inclinación.
Si está completamente, pues, ¿cómo le diríamos?, de canto con respecto a nuestro instrumento, pues vamos a ver un jet, pero no vamos a ver, y vamos a ver la donita, pero tampoco vamos a ver el hoyo negro. Entonces también ese tipo de cosas, sabiendo que son simétricos, pues nos da información acerca de cómo está la posición de nuestro AGN en el cielo, por eso lo estamos viendo de esa manera. Porque antes se creía que eran diferentes, diferentes objetos, y después que se vio que si lo ves de este lado vas a ver en radio, si lo ves de este lado vas a ver en óptico, si lo ves de este lado todo va a ser en radio. Y aquí hay unas zonas intermedias en donde lo vas a ver en radio y en óptico. Entonces son cosas, son detallitos que nos dan información sabiendo que el proceso es simétrico. También si hay alguna cosa aquí, otra galaxia, o hay algo más polvo que está oscureciendo el medio, pues nos va a dar información acerca de ese medio, que nos da más información acerca de todo lo que está pasando en el universo. Entonces, más o menos les quedó claro todo esto de las simetrías, de cómo usamos las simetrías para entender el espacio interestelar y el espacio intergaláctico. ¿Preguntas? Puedo hacerlas más grandes, en serio. No, ¿verdad? Este, por ejemplo, es Centaurus A, es un AGN, es el AGN que está más cerca de nosotros. Y aquí sí se ve el disco, sí se alcanza a distinguir el disco que tiene, es el disco de acreción. Y aquí están los jets. Se ve bonito, ¿no? Este AGN está a 11 millones de años luz y es el más cercano que tenemos. Entonces aquí directamente con el telescopio pueden ver las simetrías que hay en el universo. Sí, exactamente. Resulta que Hubble, el satélite Hubble, que está nombrado con respecto al señor Hubble, que resultó que no era el bueno, pero así de malo es la historia. Pues había algunas zonas, ya había hecho un mapeo de todo lo visible y pues ya no sabían qué hacer con el satélite, pues es carísimo, ya estaba allá arriba y ahora qué hacemos, lo bajamos o qué hacemos. Entonces, bueno, pues ahí donde no se ve nada vamos a dejar el obturador abierto, así como les decía, vamos a dejar el obturador abierto y qué pasa, ¿qué pasa? Entonces había varias zonas en las que no se veía absolutamente nada, que no había suficiente, pues que se veía negro ahí, decían, no, pues es que ahí no hay nada. Entonces pusieron el Hubble, lo pusieron apuntando a esas zonas y lo dejaron 11 días y resultó que encontraron que había un montón de cosas. Y todas estas cosas son galaxias. Y todas estas galaxias son simétricas de alguna manera, o son elípticas, así como esta rojita que ven aquí, o son espirales como esta que ven aquí, o son una combinación así como baloncitos, un poco alargadas, pero siempre van a haber cosas simétricas. Por ejemplo, esto que ven aquí, esta es una galaxia que está atrás de otra galaxia y está haciendo un arco, pero también un arco simétrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, con estas cosas, con los arcos son los arcos de Einstein. Estos arcos nos dan información de la galaxia que está atrás porque la galaxia que está al frente está funcionando como una lente gravitatoria. Entonces son, gracias a la simetría y a toda la información matemática que tenemos disponible, pues podemos saber precisamente qué está pasando. Cuando solo vemos una rayita aquí, cuando vemos una espiral aquí, cuando vemos una bolita aquí, pues ya sabemos qué proceso está pasando en ese momento, en ese punto del universo. Y me gustaría que pudieran observar esto para que vean incluso más simetrías que hay en este campo. Y pues por último, creo que esta es una de las cosas más bonitas que hay escritas, es el hombre del diluvio de Leonardo da Vinci. Y pues es una de las simetrías, lo que les decía, la simetría humana es parte de la belleza que nosotros tenemos, bueno, nuestro patrón de belleza que buscamos. Y pues muchas gracias por su atención. Creo que hay pizza y eso es bueno. ¿Preguntas?
no hay que casarse con la idea de realidad, sino desde nuestro punto de vista le estamos viendo hacia nuestra derecha o hacia nuestra izquierda, y ya, es lo único que podemos decir. Porque no todas las que vemos desde nuestro telescopio, no todas están hacia la misma dirección. O sea, depende de la posición en la que nosotros estemos observando esa galaxia, es donde es la claridad que le podemos ver. Pero esas solo lo podemos asignar aquí donde estamos en la Tierra, que tenemos abajo y arriba, y tenemos derecha y izquierda, pero en el espacio no hay nada de eso, no hay ni arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Te quedó claro? ¿Sí? ¿Pregunta? Sí. Es que una vez estaba leyendo que la relatividad general de Einstein se basó en la órbita de Saturno, que sigue como una elipse, pero que al mismo tiempo va rotando por el efecto gravitatorio. Es la órbita de Mercurio. Ajá. Sí. Y quería preguntar dos cosas. ¿Eso es cierto de que es como una elipse pero va rotando? Sí, se hace así Sí. como una estrellita. Ajá. ¿Se han visto? Bueno, vieron ¿El átomo, no? ¿Cuál? allá de apagué. ¿Se acuerdan de esta cosa que les presenté aquí? ¿Esto? Mercurio tiene una órbita, no así, esta está sumamente complicada, pero si han visto las rosetas, sí, una cosa que viene así como una bolita y luego viene otra bolita acá y otra bolita. No, es que si les digo la hormiga, las caricaturas de la hormiga atómica. Sí. ¿Sí? ¿Las conocen? ¿Ya vieron el simbolito eso de la hormiga atómica? Esa es una roseta. Esa es una roseta y la órbita de Mercurio es así. Y simplemente si usamos solamente mecánica newtoniana, no podemos explicar esto. Pero ya con Einstein ya se puede explicar ese fenómeno. Sí, le iba a preguntar otra cosa. ¿Hay otras órbitas así peculiares que hay en el espacio de otros planetas que sigan órbitas raras? Pues hay planetas vagabundos, que esos no tienen una estrella. O sea, todavía no sabemos qué pasó ahí. Hay planetas que los observan. Hay estrellas que estaban formando un sistema y de repente una la botaron. Ya no queremos juntarnos con hijos y se la botaron. Entonces, hay muchas órbitas que no sabemos. Cuando no sabemos qué fue lo que pasó ahí, a lo mejor si hubiéramos llegado temprano a la película, pues sabemos qué pasó, pero pues cuando ya llegamos ya estaba yéndose, entonces no supimos el principio. Entonces hay muchas órbitas que a lo mejor en este momento nos parecen raras, pero es porque no llegamos temprano a la película. Entonces tenemos que esperar otro cachito para hacer más observaciones y poder decir algo al respecto. Si en este momento no tenemos suficiente información para decir sí son raras o sí son muy peculiares. No hay suficiente información para decir algo. ¿Pregunta? ¿Otras? Tengo líneas por allí y ya nos saltamos de buscar simetrías en lo grande y ahora vamos con lo pequeño. Y en la teoría cuántica se está buscando lo que es la supersimetría. Y las viralidades. Que es justamente que todas las partículas que hay tienen su antipartícula en la materia. Ya llevamos con el electrón y el positrón, el protón y el negatrón. Pero ¿qué avances hay respecto a eso? Y tenemos un todo más. Mira, no es mi campo. Por pesar no es mi campo. Pero, por ejemplo, la sucrosa también hay una molécula que tiene la viralidad diferente. Y resulta que la otra no es dulce. La sucrosa sí no sabe dulce, pero la otra que es igualita no tiene las mismas propiedades. Entonces también los medicamentos, las partículas medicamentosas, por ejemplo las que van para el cáncer, dicen, no, es que es carísimo los tratamientos contra el cáncer y demás, pero también es muy difícil tener las moléculas adecuadas. O sea, no estoy diciendo que bueno que sean tan caros los medicamentos, no estoy diciendo eso, pero la investigación y andar filtrando las partículas, las moléculas para algún tipo de medicina es complicado y lleva tiempo, dinero y esfuerzo. Y
y si no están con la misma quiralidad, aunque sea la misma molécula médica, si tienen con la quiralidad opuesta, no tienen el mismo efecto. Entonces, por eso el doctor sí es lo mismo, pero no es lo mismo. Ese es el problema con los medicamentos similares, que a veces no tienen es la misma molécula, pero no tienen la misma quiralidad y no tienen el mismo efecto. Entonces sí podemos irnos a lo más pequeño y sí, las propiedades cambian dependiendo de la quiralidad. También son casos de simetría, pero hasta ahí me quedo porque no es mi campo. Sí, yo por ahí leído por ahí. Sí cambian las propiedades, sí cambian muchas propiedades cambian. Sí, yo me encuentro por aquí que de un lado es un calmante, pero para el otro es anfetamina. Por ejemplo. Bueno, pues agradecemos a la doctora. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede aprovechar el transcurso de la clase. Le agradecemos.